Putin acaba de recuperar sus barcos petroleros en las narices de Estados Unidos, y Washington tuvo que quedarse mirando sin poder hacer absolutamente nada. Mientras tú dormías, mientras revisabas tus redes sociales, mientras te distraían con los aranceles de Trump contra México, algo monumental acaba de ocurrir a 2.200 kilómetros de la costa de Florida. La doctrina Monroe, que durante 200 años dictó las reglas en este continente, acaba de morir y nadie te avisó mientras sucedía. 3 barcos petroleros rusos cargados con crudo venezolano zarparon hacia China en menos de 72 horas y el Departamento de Estado no pudo hacer nada para impedirlo. Nada. ¿Te diste cuenta cuando perdiste tu país? ¿Notaste el momento exacto en que el mapa de poder del hemisferio occidental cambió para siempre? Porque si no estás prestando atención ahora mismo, vas a despertar un día descubriendo que el mundo que conocías ya no existe. Suscríbete a este canal antes de que esto sea censurado, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos explica exactamente cómo el imperio perdió una guerra sin disparar un solo tiro. Dale al botón rojo ahora mismo porque esto no va a durar mucho tiempo disponible. Déjame pintarte el panorama completo, para que entiendas la magnitud de lo que acaba de pasar. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta entero. 300.000 millones de barriles. Más que Arabia Saudita. Más que Irán. Más que Irak. Más que la propia Rusia. Durante décadas, ese petróleo fluyó directo hacia las refinerías de Texas y Luisiana. Era el negocio perfecto para Washington. Energía confiable justo en el patio trasero. Pero entonces llegó Hugo Chávez y todo se rompió. Estados Unidos respondió con sanciones que destruyeron la industria petrolera venezolana. La producción cayó de casi 3 millones de barriles diarios a menos de 700.000. Millones de venezolanos tuvieron que emigrar porque la economía colapsó completamente. Washington pensó que Maduro caería en cuestión de meses. Se equivocaron totalmente. ¿Cuánto estás pagando por gasolina en este preciso momento? ¿Te has preguntado por qué los precios siguen subiendo cuando Estados Unidos supuestamente es el mayor productor de petróleo del mundo? La respuesta está en lo que te estoy contando ahora mismo. Las refinerías de la costa del Golfo fueron diseñadas específicamente para procesar el crudo pesado venezolano. Cuando ese petróleo dejó de llegar por las sanciones, tuvieron que importar crudo similar desde Rusia y el Medio Oriente. Más costos de transporte, más dependencia de regiones inestables, menos empleos locales. Y tú pagando más en la bomba mientras los políticos celebraban victorias que nunca existieron. Comenta ahora mismo cuánto pagas por galón de gasolina en tu ciudad. Quiero que veamos los números reales de lo que estas políticas nos están costando a las familias trabajadoras. Como David enfrentó a Goliat con solo una piedra y su fe, Venezuela resistió el peso completo del imperio más poderoso de la historia. No porque sean héroes, no porque su gobierno sea perfecto, sino porque encontraron aliados dispuestos a sostenerlos cuando todos los demás los abandonaron. Ahora viene la parte que Washington rezó para que nunca descubrieras. Cuando Estados Unidos cerró todas las puertas, Vladimir Putin las abrió de par en par. Rosneft, la gigante petrolera controlada por el Kremlin, comenzó a operar en Venezuela precisamente cuando las compañías occidentales huyeron despavoridas. Enviaron técnicos rusos cuando los técnicos extranjeros se fueron. Enviaron equipos cuando los repuestos dejaron de llegar. Enviaron barcos petroleros cuando nadie más quería transportar crudo venezolano. Y lo más importante de todo, enviaron miles de millones de dólares en préstamos que Venezuela pagaba con petróleo a precios con descuento. Este acuerdo era brillante para Moscú por 3 razones estratégicas que cambiaron el tablero geopolítico para siempre. Primero, obtenían petróleo barato que podían revender con ganancias masivas en mercados asiáticos. Segundo, establecían una presencia militar y estratégica en el Caribe justo frente a las costas de Estados Unidos. Tercero, y esto es lo verdaderamente revolucionario, demostraban al mundo entero que existían alternativas reales a Washington. Que si Estados Unidos te sanciona, Rusia puede convertirse en tu socio. El mensaje resonó como un trueno en África, resonó en Asia, resonó en el Medio Oriente. Putin estaba construyendo una red global de alianzas basada en una premisa devastadoramente simple. Nosotros no te abandonamos cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Cuántas veces tu propio gobierno te ha abandonado cuando más lo necesitabas? ¿Cuántas promesas rotas? ¿Cuántas traiciones disfrazadas de interés nacional? Pero la administración Trump, en su primer mandato, decidió apretar las tuercas hasta el límite. En 2019 y 2020 impusieron sanciones directas brutales contra Rosneft. Congelaron activos. Bloquearon transacciones. Los barcos petroleros rusos que operaban en Venezuela quedaron prácticamente varados en el mar.
No podían cargar petróleo porque los bancos se negaban a procesar los pagos. No podían llegar a puertos occidentales porque serían confiscados inmediatamente. Washington celebró otra victoria con champán y discursos triunfalistas. Lo que no calcularon fue la paciencia de Vladimir Putin. Lo que no entendieron fue que estaban jugando ajedrez contra un gran maestro mientras ellos apenas sabían mover las piezas. Y entonces en 72 horas todo cambió para siempre. Déjame mostrarte cómo. Fuentes cercanas al Ministerio de Energía ruso confirmaron que Moscú había estado preparando meticulosamente este movimiento durante más de un año completo. Habían estudiado cada cláusula de las sanciones estadounidenses. Habían encontrado todos los vacíos legales. Habían construido redes financieras alternativas que no pasaban por un solo banco occidental. Y esperaron el momento perfecto para actuar con precisión quirúrgica. Ese momento llegó exactamente cuando Trump regresó a la Casa Blanca con una agenda tan dispersa que perdió completamente el foco estratégico. Piensa en esto por un segundo. En las primeras semanas de enero de 2026, Trump amenazó a México con aranceles del 25%. Amenazó a Canadá con convertirlo en el estado número 51, habló de comprar Groenlandia, sugirió recuperar el Canal de Panamá, mencionó posibles acciones militares en múltiples frentes simultáneamente. Demasiados enemigos, demasiados conflictos, demasiada dispersión. Putin vio la ventana de oportunidad abrirse y actuó con la velocidad de un depredador. Mientras tú veías Netflix y discutías sobre los tweets de Trump, 3 barcos petroleros rusos que habían estado anclados discretamente cerca de las costas venezolanas comenzaron a moverse. A finales de diciembre cargaron crudo venezolano y zarparon directamente hacia puertos en Asia donde las sanciones estadounidenses tienen prácticamente cero efecto real. Todo ocurrió en menos de 72 horas. Para cuando el Departamento de Estado finalmente reaccionó con sus comunicados y sus reuniones de emergencia, los barcos ya estaban en aguas internacionales rumbo directo a China. ¿Cuántas veces te han distraído deliberadamente mientras te robaban algo valioso? ¿Cuántas cortinas de humo has tragado sin cuestionarlas? Comparte este video ahora mismo antes de que lo borren porque esta información le cuesta dinero real a gente muy poderosa. Ponte en la posición de los funcionarios en Washington por un momento. Imagina que has impuesto las sanciones más duras de toda la historia contra Venezuela y Rusia. Has celebrado cada confiscación como una gran victoria estratégica. Has asumido con total confianza que esos activos estaban perdidos para siempre para Moscú. Y de repente, en menos de 3 días, Putin recupera sus barcos, los carga hasta el tope con petróleo venezolano y los envía a China sin que puedas hacer absolutamente nada para detenerlo. ¿Qué opciones tienes realmente sobre la mesa? Puedes imponer más sanciones, pero las sanciones existentes claramente ya no funcionan. Puedes presionar a los países que reciben ese petróleo, pero China e India ya dejaron brutalmente claro que van a ignorar por completo cualquier demanda estadounidense. Puedes interceptar los barcos militarmente, pero eso significaría una confrontación directa con Rusia, y nadie en el Pentágono quiere arriesgarse a una escalada que podría terminar en un intercambio nuclear por unos barcos con petróleo. La respuesta es obvia y humillante. Exactamente lo que hicieron. Nada, porque no había absolutamente nada que pudieran hacer sin desatar una crisis global. ¿Qué acabas de ver? Es solamente la superficie del verdadero terremoto que está ocurriendo bajo nuestros pies. No se trata solo de unos barcos cargados con petróleo. Se trata de algo infinitamente más grande y más peligroso para el orden mundial que conocemos. Se trata de demostrar ante todos los países del planeta que las sanciones estadounidenses pueden ser evadidas sistemáticamente. Que el poder de Washington tiene límites concretos. Que existen formas comprobadas de desafiar al imperio sin sufrir las consecuencias catastróficas que siempre amenazaban. Este mensaje está siendo escuchado en este preciso instante por cada gobierno del mundo que tiene problemas con Estados Unidos. Irán lleva décadas bajo sanciones estadounidenses y sigue en pie. Corea del Norte igual. Cuba lleva más de 60 años sancionada y el gobierno no ha caído. Venezuela más de una década bajo presión máxima. Y Maduro sigue en el palacio presidencial. Las sanciones causan sufrimiento terrible a las poblaciones civiles inocentes, eso es absolutamente innegable, pero no logran el objetivo político que supuestamente buscan. Y ahora Rusia acaba de demostrar ante el mundo entero que incluso las sanciones más brutales y sofisticadas pueden ser burladas si tienes la paciencia estratégica y los aliados correctos. Déjame explicarte cómo funciona realmente el poder del dólar para que comprendas completamente qué está en juego aquí. Imagina que Estados Unidos tiene el único banco del vecindario. Todos los vecinos necesitan usar ese banco para hacer cualquier transacción. Si el dueño del banco decide que no le gustas, simplemente te cierra la cuenta. Ya no puedes comprar nada.
No puedes vender nada. Quedas completamente aislado económicamente. Eso es exactamente lo que hace Estados Unidos con las sanciones económicas. Cuando sanciona a un país, lo desconecta del sistema financiero internacional. Los bancos de todo el mundo tienen pánico de hacer negocios con países sancionados porque podrían perder su acceso al mercado estadounidense, que es el más grande del planeta. Pero imagina ahora que aparece otro vecino poderoso que abre su propio banco completamente independiente. Un banco que no le hace ningún caso al primer banco. Un banco donde puedes hacer transacciones sin que nadie te pregunte nada ni te imponga condiciones. Eso es exactamente lo que Rusia y China han construido ladrillo por ladrillo durante la última década. El petróleo venezolano que esos barcos rusos están transportando en este momento no se está pagando en dólares estadounidenses. Se está pagando en yuanes chinos y en rublos rusos. Los pagos se procesan a través de bancos en Moscú y Shanghái que no tienen absolutamente ninguna conexión con el sistema financiero estadounidense. Es un circuito completamente cerrado donde las sanciones de Washington simplemente no aplican porque no pueden alcanzarlo. Esto es revolucionario porque si este modelo se replica exitosamente, si más y más países empiezan a comerciar completamente fuera del sistema del dólar, el arma económica principal de Estados Unidos queda totalmente inutilizada. Las sanciones dejan de funcionar. Y Washington pierde una de sus herramientas de poder más devastadoras. Como cayeron los ídolos de oro que el profeta Daniel vio en su visión, así está cayendo el dólar como monarca absoluto del comercio mundial. No por un ejército invasor. No por una guerra convencional, sino por la simple decisión de millones de personas de buscar alternativas que los liberen de un sistema que los oprime. Y si crees que esto solo afecta a Venezuela o a los barcos rusos, espera a ver lo que viene directamente para tu país y tu familia. Los números que obtuve son absolutamente reveladores y aterradores. La producción petrolera venezolana, que había caído a menos de 700.000 barriles diarios, está subiendo nuevamente de forma constante. Los analistas independientes estiman que para abril de este mismo año Venezuela podría estar produciendo cerca de 1 millón de barriles. Y con los barcos rusos operando libremente otra vez, ese petróleo tiene compradores garantizados en Asia que pagan en efectivo sin hacer preguntas. Esto representa un fracaso estratégico completo y total de la política estadounidense de las últimas 2 décadas. Gastaron años imponiendo sanciones cada vez más duras. Causaron sufrimiento inmenso a millones de venezolanos inocentes, pero no lograron su objetivo político central. Maduro sigue firmemente en el poder. Venezuela sigue siendo aliada incondicional de Rusia. Y ahora, encima de todo, Putin acaba de demostrar que puede operar con total libertad en el patio trasero de Estados Unidos. ¿Qué te quitaron mientras mirabas hacia otro lado? ¿Qué te robaron mientras te distraían con escándalos fabricados y guerras culturales sin sentido? Durante 200 años completos, Estados Unidos operó bajo la doctrina Monroe. La idea era devastadoramente simple. América Latina es zona de influencia exclusiva de Washington. Ninguna potencia extranjera puede establecerse aquí. Esta doctrina justificó intervenciones militares en Guatemala, en Chile, en Nicaragua, en Panamá, en Granada, en República Dominicana. Cada vez que un gobierno latinoamericano se acercaba demasiado a una potencia rival, Estados Unidos intervenía con golpes de Estado o invasiones directas. Pero eso está cambiando de forma dramática e irreversible frente a nuestros ojos. Rusia tiene ahora mismo una presencia militar permanente en Venezuela. Aviones de combate rusos han aterrizado en aeropuertos venezolanos. Barcos de guerra rusos han visitado puertos venezolanos en múltiples ocasiones. Y los documentos que analicé revelan que Rusia está negociando activamente con Venezuela la posibilidad muy real de establecer una base naval permanente en el Caribe. Submarinos nucleares rusos operando a 2.200 kilómetros de Miami. Es exactamente lo que Estados Unidos hizo en Europa del Este con las bases de la OTAN acercándose a las fronteras rusas. Pero ahora la situación está completamente invertida. Tu abuelo no reconocería este continente si resucitara hoy. El mundo que él conoció, donde Estados Unidos dictaba las reglas sin que nadie pudiera cuestionarlo, ha desaparecido para siempre. Deja en los comentarios si sabías algo de esto antes de ver este video. Quiero saber cuánta gente realmente está prestando atención a lo que está pasando. Y China no se está quedando atrás ni un solo paso. Hay una coordinación creciente y cada vez más sofisticada entre Moscú y Beijing que está transformando completamente el panorama geopolítico global de maneras que Washington simplemente no anticipó. China es el principal comprador del petróleo venezolano que los barcos rusos transportan. China ha prestado más de $60.000 millones a Venezuela en las últimas 2 décadas.
China está construyendo infraestructura masiva por toda América Latina a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta. El comercio entre China y América Latina superó los 450.000 millones de dólares el año pasado. Para poner esto en perspectiva brutal, esa cifra era prácticamente cero hace apenas 3 décadas. China es ahora mismo el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú y varios otros países importantes de la región. Las inversiones chinas en puertos, carreteras, telecomunicaciones y energía en América Latina suman cientos de miles de millones de dólares. Washington perdió su monopolio económico total en el hemisferio occidental sin siquiera darse cuenta de que lo estaba perdiendo en tiempo real. Estaban tan obsesivamente enfocados en el Medio Oriente, en Afganistán, en Irak, en guerras interminables que consumieron billones de dólares, que no vieron lo que estaba pasando en su propio patio trasero hasta que ya era demasiado tarde para revertirlo. Llegamos al punto crítico donde las decisiones finales se toman. 3 caminos posibles, 3 futuros radicalmente diferentes. Uno de ellos ya está aquí, materializándose ante nuestros ojos. En mi análisis exhaustivo de la situación veo 3 escenarios posibles para los próximos meses que van a definir el futuro de este continente. Escenario número 1. Trump intenta escalar la presión con más sanciones todavía más duras. Esto no va a funcionar en absoluto porque las sanciones existentes ya fueron completamente evadidas. Rusia y China han construido un sistema financiero paralelo que simplemente ignora las restricciones estadounidenses como si no existieran. Más sanciones serían como poner más candados en una puerta que ya fue completamente derribada. El único mensaje que enviaría al resto del mundo sería de debilidad desesperada, no de fortaleza. Escenario número 2. Washington intenta algún tipo de acción militar directa contra los barcos o las instalaciones petroleras. Es altamente improbable porque implicaría una confrontación militar directa con Rusia, que es una potencia nuclear. Putin ha dejado absolutamente claro en múltiples declaraciones públicas que Venezuela es una línea roja inquebrantable para Moscú. Cualquier ataque militar a intereses rusos en Venezuela sería respondido de manera proporcional, y nadie en el Pentágono, con 2 dedos de frente, quiere arriesgarse a una escalada que podría llevar directamente a un conflicto entre potencias nucleares por unos barcos cargados con petróleo. Escenario número 3. Y el más probable de todos. Estados Unidos simplemente acepta en silencio la nueva realidad geopolítica. Que Rusia tiene ahora presencia militar permanente en el Caribe. Que Venezuela comercia libremente con China sin pasar por el sistema del dólar. Que las sanciones económicas ya no funcionan como el arma definitiva que solían ser. Que la doctrina Monroe después de 200 años de dominio total está definitiva e irreversiblemente muerta y enterrada. Esto sería una derrota estratégica histórica monumental para Washington. Pero probablemente es la única opción realista que queda sobre la mesa sin arriesgar una guerra mundial. Como los grandes imperios de la Biblia, que creyeron ser eternos e invencibles, Roma, Babilonia, Persia, todos cayeron cuando su arrogancia los cegó ante las fuerzas que se movían bajo la superficie. Un funcionario veterano del Departamento de Estado que habló conmigo bajo condición de anonimato, me dijo algo absolutamente revelador. Me dijo que en Washington hay una creciente sensación de impotencia profunda respecto a América Latina. Durante décadas, Estados Unidos pudo moldear completamente la región según su voluntad. Pero esa era terminó. Y nadie en las esferas de poder sabe exactamente qué hacer al respecto porque todas las herramientas tradicionales que tenían ya no funcionan. ¿De qué lado de la historia vas a estar cuando tus nietos te preguntan qué hiciste durante estos años decisivos? Pero aún hay esperanza real si actuamos ahora mismo con inteligencia y coraje. Esto es exactamente lo que debes hacer hoy para proteger a tu familia y recuperar tu poder. El poder de las naciones no es permanente ni eterno, como nos quieren hacer creer. La historia completa de la humanidad está repleta de imperios que se creyeron absolutamente invencibles y terminaron colapsando de maneras que absolutamente nadie anticipó. España dominó el mundo entero durante un siglo completo. Controlaba territorios en 4 continentes. Tenía la armada más poderosa y temida del planeta. Y hoy es una potencia mediana que apenas tiene influencia real fuera de sus propias fronteras. Gran Bretaña controló literalmente 1/4 del planeta. El sol nunca se pone en el Imperio Británico, decían con orgullo absoluto. Y lo perdieron todo en pocas décadas después de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética parecía una superpotencia permanente completamente inamovible. Tenía miles de armas nucleares. Controlaba medio continente europeo con mano de hierro. Y desapareció literalmente en un año sin que nadie disparara un solo tiro en su contra. Estados Unidos ha sido la superpotencia dominante indiscutible durante 80 años. Tiene el ejército más poderoso, la economía más grande, la moneda más utilizada en el comercio internacional,
Pero eso no garantiza automáticamente que lo seguirá siendo durante los próximos 80 años. Lo que está pasando ahora mismo en Venezuela con los barcos petroleros rusos operando con total libertad mientras Washington observa completamente paralizado e impotente es una señal inequívoca brutal de hacia dónde se dirige realmente el mundo. Un mundo donde el poder está distribuido entre múltiples potencias regionales, donde las sanciones económicas ya no funcionan como el arma definitiva que solían ser, donde Estados Unidos simplemente no puede dictar unilateralmente las reglas del juego internacional como lo hacía antes, donde nuevas alianzas se forman constantemente basadas en intereses prácticos concretos, no en ideología abstracta. La verdad os hará libres, dijo Cristo hace 2000 años. Y esa verdad es que el sistema que nos han vendido como eterno e inevitable está colapsando ante nuestros ojos. Puede que esto sea bueno o malo dependiendo de tu perspectiva personal, pero es la realidad que se está construyendo frente a nosotros, nos guste o no. En los próximos 60 días, vamos a ver más barcos rusos cargando crudo venezolano con destino a puertos asiáticos. Vamos a ver a China comprando ese petróleo sin importarle absolutamente nada de lo que diga Washington. Vamos a ver a Maduro fortalecido políticamente en su propio país gracias a los ingresos petroleros que están comenzando a fluir nuevamente en cantidades significativas, y vamos a ver a Estados Unidos intentando decidir desesperadamente si acepta esta nueva realidad geopolítica humillante o si intenta escalar un conflicto que probablemente no puede ganar sin arriesgar consecuencias absolutamente catastróficas para todo el planeta. Ahora mismo tienes una decisión crítica que tomar. Puedes cerrar este video, volver a tu vida normal y pretender que nada de esto te afecta directamente, o puedes tomar acción inmediata. Suscríbete a este canal ahora mismo porque cada semana estoy trayendo análisis que los medios corporativos nunca van a mostrarte. Dale clic al botón rojo. Activa la campanita para recibir notificaciones. Comparte este video con cada persona que conozcas que necesita despertar. Deja un comentario ahora mismo respondiendo esta pregunta. ¿Qué vas a hacer tú personalmente para prepararte para este nuevo mundo multipolar que ya está aquí? Comprométete públicamente. Escríbelo. Porque ese compromiso público te hace responsable. Y la responsabilidad individual es lo único que puede salvarnos del colapso colectivo. El tablero geopolítico ha cambiado para siempre. Las piezas se movieron mientras dormías. La doctrina Monroe ha muerto definitivamente. Y Trump acaba de perder la batalla más importante de su presidencia sin siquiera entender que estaba en guerra. No parpadees porque lo que viene en las próximas semanas va a ser todavía más explosivo. Nos vemos en el próximo análisis. La verdad siempre prevalece.